Hola, bienvenidos a La Morsa de Alicia, en donde platicamos de todas las cosas bajo el cielo, excepto política. Hoy es otro episodio más de la serie China no es como te la platican y vamos a ver una anécdota de mis primeros años en China como profe de inglés, ¿sí? La anécdota se llama Los pecados de los chinos, que seguramente no es lo que están pensando. Pero antes, preparen su taza de té, café o infusión de jengibre. Pónganse cómodos y vamos a empezar. Les decía que cuando yo llegué a China por primera vez, pues era profe de inglés porque no sabiendo el idioma, no sabiendo de la cultura y no sabiendo prácticamente nada, pues poca cosa más podía uno hacer. ¿Sí? Entonces, pero como extranjero, no teníamos, los que dábamos clases de inglés, no teníamos la obligación de dar clases de gramática, ni dejar tareas, ni nada de eso. Básicamente lo que hacíamos, lo que nos decían los profesores o las escuelas donde trabajábamos, era haz que los chicos hablen, haz que la gente hable. En aquel entonces, pues, había poquita gente aquí que daba clase, que no fueran chinos. Entonces, lo que ellos necesitaban era gente con acento inglés que no fuera chino, porque ellos estaban nada más acostumbrados al acento chino, entonces es un acento muy, muy fuerte. Y lo que querían era que los hiciéramos hablar. Y para eso, pues nos teníamos que buscar la vida, inventar juegos y trabalenguas y canciones y cosas para que, para que las personas estuvieran hablando. ¿Sí? Ahora es muy diferente, desde luego, tener un grupo de primaria o de secundaria o de ya de adultos, ¿no? Y cada quien teníamos nuestros manuales y nos intercambiábamos ideas de cómo le haces que para hacer que hablen, que juega el teléfono descompuesto o diles la canción de lo que sea, ¿no? Con mis grupos de adultos, inventé un montón de ejercicios y preguntas para que discutieran en clase. Era muy divertido y hubo un ejercicio en especial que me llamó tanto la atención la primera vez que lo hice, la respuesta que me dieron, que lo seguía haciendo siempre, ¿sí? Porque muchos de estos ejercicios realmente nos servían a nosotros como profes para entender mucho de la cultura china, ¿no? Este ejercicio en especial era los siete pecados capitales, ¿sí? Yo llegaba y les decía, bueno, les voy a decir las siete palabras que nosotros tenemos allá en Occidente, en la cultura, digamos, cristiana, y que pensamos que si haces esas siete cosas que son malas, pues te vas al infierno. Ese es un muy buen icebreaker, la verdad es que todo el mundo se queda así muy sorprendido. Y además, bueno, son palabras, los siete pecados capitales son palabras que pues no usas todos los días. Sí, a lo mejor pride sí es una palabra común, pero sloth, pereza, no es tan común. Entonces, eran siete palabras muy nuevas para ellos. Y lo interesante es que les explicaba, o sea, esos son los siete conceptos y mucha gente en Occidente piensa que si haces esas cosas te vas al infierno. Entonces, la introducción era, esos son los siete pecados capitales, esta es la historia alrededor de ellos y ahora vamos a discutir qué piensan de ellos. Era una discusión tan graciosa porque lo primero que notaban es los pecados de la gula, la lujuria y la ira. Esos tres decían, por comer mucho te vas al infierno. Wow, o sea, está drástico ese castigo. O sea, claro, esos tres pecados no son buenos, no son buenos para la salud. Siempre me decían eso, pues sí, no son buenos para la salud en exceso, pero tanto como irte al infierno, no podían aceptar eso. Era una cosa totalmente alienígena para ellos. La envidia y la avaricia decían, o sea, también eso sí, que no es que sean buenos, pero te pueden hacer odioso, te pueden hacer que la gente realmente no le gusta estar contigo, o sí, le puedes robar a la gente, pero realmente irte al infierno también está un poco drástico. Entonces era una discusión muy graciosa, muy larga, y al final les decía yo dos cosas. Ok, les voy a decir
según nosotros, allá en Occidente, ¿cuál es el peor de esos 7? Y cuando les decía, o sea, la respuesta estándar, que el peor es la soberbia, pride, tenían mucho conflicto con eso. Mucho, mucho conflicto. Porque en español tenemos la palabra orgullo y la palabra soberbia. Orgullo no es tan malo, es neutral o bueno. Soberbia es el malo, es el pecaminoso, digamos. Pero en inglés se traducen como pride los dos. Y en chino sí hay varios rangos de orgullo, de soberbia, así. Pero ninguno tiene eh, ninguno está embebido de esa historia que nosotros tenemos del ángel caído, que no sé qué. Entonces les contaba la historia de Lucifer y que fue el primer pecado y que cayó del cielo, no sé qué. Y aún así me decían, no, no. O sea, sí, pues era muy eh, soberbio, lo que tú quieras, pero también, o sea, esos castigos están muy salvajes para el concepto. Era un choque cultural bastante fuerte. Y al final, les decía, bueno, ok, ahora lo que vamos a hacer como último ejercicio es, van ustedes a votar cuál es el peor de esos 7. ¿Sí? Me llamó mucho la atención la primera vez que lo hice y me siguió llamando la atención porque lo hice docenas de veces con cientos de alumnos por mucho tiempo y la respuesta en la votación siempre fue la misma. Siempre, no que todos votaran de forma unánime, pero el resultado era siempre el mismo. El peor de esos 7 pecados, el peor de esas 7 faltas, era invariablemente la pereza. La pereza. Sin discusión. Siempre ganaba la pereza. De esos 7, la pereza. Y es una cosa bastante impresionante. Si uno lo piensa y durante 10 segundos. Esta es una anécdota que siempre cuento cuando voy a universidades o empresas que hablo un poquito acerca de China. Digo, imagínense una cultura que ante esas 7 opciones dice invariablemente la peor de esas es la pereza. Digo, por supuesto que hay un montón de chinos que son arrastrados, o sea, pero, y por arrastrado quiero decir flojo o perezoso, porque en Monterrey arrastrado no significa lo que significa en otros lugares de México, que es como rogón o como indigno, ¿sí? Yo sé que así lo usan la mayoría de ustedes, pero en Monterrey arrastrado es perezoso. Entonces les decía, sí, claro que hay un montón de chinos perezosos, pero culturalmente la pereza es una cosa bastante repugnante, ¿sí? Entonces, es una cosa muy interesante. Fue uno de los ejercicios que más me llamaron la atención, que más me enseñaron. Todos estos ejercicios que hacíamos los profes de inglés, aprendíamos más nosotros acerca de la cultura que lo que nosotros podíamos enseñar. Realmente nosotros estábamos enseñando palabras o práctica del lenguaje, pero nosotros aprendíamos un montón de eh, cosas acerca de la cultura local, ¿no? Entonces, da para mucho pensar, ¿sí? Una cultura que en general, si le dices de esas 7 faltas del carácter que nosotros hemos definido en Occidente, o bueno, en la tradición cristiana, sin duda alguna la peor es la pereza. Da para pensar, ¿sí? Y bueno, esos son los pecados de los chinos. Gracias por estar hoy conmigo otra vez en La Morsa de Alicia. Los veo en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye.